Hola, queridos amigos de la Fonoteca Nacional de México. Mi nombre es Pablo Iván Argüello. Soy antropólogo, investigador del catálogo de jazz de la Fonoteca Nacional. Los saludo con mucho gusto desde mi casa, deseándoles a todos que tengan muy buena salud. El día de hoy vamos a tener una conferencia, sesión de escucha que en lo particular me siento muy entusiasmado de presentar. Es sobre la colección de Atrás del Cosmos, una colección con la que hemos venido trabajando a lo largo de varios años, y para ello tenemos como invitada a una de las pioneras del free jazz en México y miembro fundadora de esta agrupación, la pianista y compositora Ana Ruiz. Y bueno, la verdad es que me siento muy entusiasmado, y antes de presentar a Ana, me gustaría platicarles un poquito del contexto sociohistórico de que se desarrolló del free jazz hacia los años 50, finales de los 50, donde emerge de los Estados Unidos, un poco como esta respuesta que había hacia las formas y estructuras del jazz que se venía desarrollando desde principios de los 20. Y bueno, una serie de músicos, entre ellos Ornette Coleman, quien saca un disco hacia finales de los 50. Algunos historiadores refieren que fue precisamente en 1960, llamado Free Jazz, donde aparece por primera vez este concepto que un poco rompe con los cánones, en donde participan músicos muy connotados, y después de ahí viene una corriente muy importante de músicos que, siguiendo esta influencia, empezaron a tratar de hacer creaciones y tratar de hacer aportaciones en el jazz en el mismo sentido. En el caso de México es muy interesante que a partir de una investigación que realizó hace algunos años y sobre la cual regresaremos hacia el final de la plática, la investigadora Tamar Barcel, quien realiza un artículo en un libro que publicó la Universidad de Oxford, que me parece un título genial, como nombre ese artículo, que se llama Todo comienza en el silencio, donde hace una investigación con las personas que participaron en aquellos años en esas corrientes de improvisación libre, donde encuentra que hay una ligación entre el teatro y la música. Ahí hay personajes muy importantes como Jodorowsky, cuando conforma junto con Topor y algunos otros teatreros, gente de danza, inclusive de música, conforma el grupo Pánico. Y después también vienen otros directores, otros dramaturgos como Juan José Urrola y otras personas como Mario Lavista, que conforma el grupo Cuanta, en donde empiezan a hacer estas aproximaciones a la música libre. Y ahí es precisamente donde Ana Ruiz, junto con otros personajes que ella misma va a nombrar ahorita, empiezan a integrar una parte de estas experiencias, porque recordemos que en aquellos años la música llegaba a destiempo, se tardaba un poco en llegar las nuevas corrientes que surgían en Europa o en Estados Unidos, y ellos empiezan a retomar esas experiencias, pero empiezan también a proponer. Y a este colectivo de músicos interdisciplinarios deciden nombrarlo Atrás del Cosmos. Entonces, bueno, Ana, un gusto saludarte. Qué gusto estar aquí, agradezco mucho la invitación, Pablo, y a la Fonoteca, pues como siempre, mi mayor agradecimiento por todo lo que hemos podido hacer juntos. Y bueno, dijimos que no íbamos a extendernos en una presentación tuya, en una semblanza, porque justamente el propósito de esta charla es hablar de la colección de Atrás del Cosmos, una colección muy importante en la que hemos venido trabajando. Pues me gustaría que la gente que esté interesada más en conocer la trayectoria de Ana, que pues visite sus redes sociales, van a aparecer aquí a lo largo de la charla, y solamente decir que bueno, Ana tiene una formación sólida como compositora, como pianista, es egresada del Conservatorio Nacional de Música, porque también luego hay ideas erróneas de que los frillaceros o la gente que se dedica no estudiamos. Exacto, no que no estudiaron. Y es gente que en realidad estudia mucho y son personas muy preparadas, ¿no? Que se alimentan también de otras expresiones artísticas. Exacto. Entonces, Ana, bueno, yo creo que vale la pena comenzar con la plática. La plática decidimos dividirla en diferentes etapas, aunque no es una cronología histórica como tal, porque digamos que vamos a ir y regresar,
pero me gustaría que le platicaras a la gente cómo se gesta el proyecto, cómo comienza a gestarse el proyecto Atrás del Cosmos antes de que ya decidieran nombrarlo así. Sí, mira, en 1972 yo regreso al conservatorio porque dejé 2 años de estudiar, regreso al conservatorio y conocí a Miki Salas, el baterista. Él estudiaba contrabajo y me alquiló una parte de su casa en Coyoacán para irme a vivir ahí. Entonces estudiábamos Miki y yo, o sea, nos reuníamos seguido, iban amigos, tocábamos, pero tocábamos música clásica o hacíamos charla, oíamos música. Y un día llegó un señor rapado con un vestido de indio americano y con un saxofón, y era Henry West. A partir de ahí Henry y yo estuvimos juntos por 12 años, 13 años, una cosa así, y él venía de hacer La Montaña Sagrada, de ser, no sé si le podríamos decir productor musical de La Montaña Sagrada, y entonces como él había estado tocando y platicando mucho con Don Cherry se lo quería llevar a Laponia a dar una serie de conciertos, y Henry dijo, no, yo me voy a México porque quiero hacer un grupo en México, un grupo de improvisación y tener, dar a conocer el free jazz en México. Entonces, al estar en casa de Miki, me enseñó y me dijo cómo empezar a improvisar. Yo estaba acostumbrada a tener una partitura enfrente del piano y o me decías, esto va en do y luego pasa sol y luego pasa fa y luego pasa re, etcétera, y entonces yo ya podía improvisar, pero improvisar sin una partitura era muy difícil. Entonces empezamos poco a poco a trabajar en la improvisación, al mismo tiempo que hicimos un grupo de rock and roll con Miki y nos presentamos en varios lugares. No duró mucho, pero era muy divertido porque a mí el rock and roll me encanta, yo sí soy rockera. Y después nos cambiamos de casa, llegó Antonio Cepeda, también que vivía en Nueva York, llegó a vivir a mi casa, y entonces empezamos a reunirnos, a hacer música y a improvisar básicamente. No teníamos ni una partitura ni nada, sino era percusión, saxofón y piano que improvisábamos. Dimos un solo concierto que fue en la Casa de la Paz. Esto fue en 1973. A los pocos meses Antonio se va y entonces seguimos tocando con mucha gente, con muchos músicos, entre ellos Fernando Barranco, Valerie Trombley, que era la esposa de Alejandro Jodorowsky. Alejandro nos iba a oír muchísimo a la casa, y Nando Estebané, Alejandro Campos, Chagoyán, Coco y Javier González de León siempre estuvieron junto de nosotros y siempre nos apoyaron, siempre estuvieron como opinando qué hacíamos musicalmente y cómo desarrollar. Todos nos ayudaban a cargar instrumentos para ir a tocar, y empezamos a tocar en diferentes salas y nos negamos a tocar en bares. Esto fue algo muy importante porque realmente solo íbamos a salas de concierto donde había un buen piano, donde nos trataban bien, donde la gente iba a oírnos, no iba a echarse la copa y a platicar, sino iba realmente a oír un concierto. Y entraron muchas gentes hasta que llegó el momento en que, creo que fue Nando Estebané, se separa del grupo y llega Robert Mann. Él venía de haber hecho una maestría en percusiones y batería en Estados Unidos, y cuando oyó el grupo y oyó que despedíamos a Nando Estebané, él decide unirse con nosotros y nos dijo, bueno, yo estaré en México unos 4 o 5 meses, y le dijimos que sí. Bueno, se quedó 10 años. Realmente fue fantástico. Oye, bien, ahorita te parece si presentas este primer audio, es importante mencionarle a la gente que nos está viendo
que bueno, esta colección es una colección que consta de cassettes, de cintas de carrete abierto, de discos compactos, que todavía se encuentra en proceso de digitalización y sobre todo de catalogación, porque seguramente hay muchas personas que van a estar interesadas en escucharlo. Entonces, bueno, la idea que tenemos en la fonoteca es primero acabar este trabajo, que es un trabajo que ha venido realizando Ana de manera muy minuciosa con Margarita Sosa, y posteriormente subiremos una parte, integraremos una parte de esos documentos en la Musiteca, junto con fotografías, videos, ¿no? Tal vez partituras, no lo sabemos todavía, y todos estos audios, digamos, ya con una selección muy minuciosa que va a realizar Ana. Entonces, esto es importante mencionar que es un trabajo que todavía está en proceso. Entonces, adelante, Ana, si quieres presentar esta primera pieza. Ok, la primera pieza que oímos al principio del programa es Love Train. Este es un tema que Don Cherry le dedicó a Coltrane y la tocamos en un teatro en Aguascalientes. Es nada más Atrás del Cosmos, que es Henry West, Robert Mann y Ana Ruiz y Don Cherry. Es un tema muy bonito, fue como un muy buen principio de programa. Esta que vamos a oír es una improvisación. Henry tenía un Shenai, que es una trompeta china, y él toca con la respiración continua. Si ves, no hay ningún momento en que él respire ni haga una pausa. Y tambú en las tumbadoras, y al final entra Robert con unos platillos. Adelante.
Sí, Oye, así Ana, es ahorita que que mencionas la participación de Henry con Alejandro Jodorowsky, también por ahí encontramos, ¿no? Bueno, la propia Tamar Barcel y otros investigadores, inclusive el propio Alain Derbez, encuentran estos vínculos cuando se conforman el grupo Las Damas Chinas, en donde se presentaron, ¿no? En diversas ocasiones y también de ahí, digamos, ya empiezan estos coqueteos, ¿no? Con la improvisación libre, ¿no? Y con esa cuestión como más lúdica, influenciado del dadaísmo, del happening. Platícanos un poquito de esto. Mira, yo fui a ver nada más una obra de teatro donde estaban las damas chinas, me impresionaron muchísimo. Y ya después platicando con los años, platicando con Henry, obviamente había una estructura. O sea, es una obra de teatro donde hay un guión donde te dicen aquí vas a tocar y tienes que tocar este tipo de música o que se oiga este efecto o inventamos un instrumento y aquí se hace esto y dura 2 minutos o acá caminas y haces esto otro. Estos happenings se venían dando mucho. Yo trabajé y colaboré con José Antonio Alcaraz, fue mi maestro de crítica musical y de teatro musical en el conservatorio, e hicimos una serie de presentaciones de teatro musical donde la mayoría de las cosas eran improvisadas, pero obviamente teniendo un guión o mientras tocábamos se leía una poesía o mientras tocábamos alguien se paraba de cabeza o en fin. Y luego con Mario Lavista también antes de conocer a Henry hice música de Yoko Ono, de John Cage, y en el conservatorio estudié ya música contemporánea mis 2 últimos años. Yo cambié de carrera, de ser pianista me cambié a composición. Y tuve unos maestros maravillosos. Mi maestro de piano fue Gerhard Munch, que me enseñó a tocar con el puño algunas piezas de Debussy, porque era como yo lograba, si yo golpeaba el piano en ciertas notas, lograba que los armónicos del piano sucedieran, por lo tanto podía crear esa atmósfera que había pensado Debussy. Y a Manuel Enríquez fue también mi maestro de orquestación contemporánea. En fin, entonces ya se venía dando esa necesidad de la improvisación o de el salirnos de las pautas marcadas. Oye, Ana, pues, ¿qué te parece si presentas el siguiente tema? Sí, como no, vamos a oír. Este es un tema muy interesante. Es otra vez Love Train en Azcapotzalco, en la UAM Azcapotzalco, y Henry ve que un chavo trae una trompeta o un instrumento y lo invita a colaborar. Y entonces eso es un Love Train que no tiene nada que ver con el que ya oímos, es completamente otra cosa, mucho más fuerte, más intenso, y todo lo que oyen es improvisación. Love Train, UAM Azcapotzalco. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Tú qué tocas? Trompeta, ¿quieres tocar? Ahorita, ¿quieres tocar ahorita? ¿Quieres? Hay una pieza de Don Cherry, dedicada a John Coltrane, que se llama Love Train, tren de amor, Love Train.
Y bueno, queridos amigos de la Fonoteca, ahora vamos a platicar, bueno, más bien Ana va a platicar cómo fue que deciden ponerle Atrás del Cosmos, que me parece un nombre muy sugerente. Entonces, Ana, si puedes platicarnos cómo fue que decidieron ponerle Atrás del Cosmos a la agrupación. Bueno, vivíamos en esa época, en 1973, 74, en una casa que estaba justo atrás del Cine Cosmos, que por desgracia ya le quitaron su belleza. Y un día estábamos, después de un ensayo, estábamos platicando en la terraza que ensayábamos en el segundo piso. Y tenemos que ponerle un nombre al grupo y no sé qué, y no sé qué. Y bueno, y de ahí salió pues Atrás del Cosmos, porque realmente desde la sala de ensayo ahí estaba el cosmos. Nos pareció maravilloso. De alguna manera éramos considerados un grupo medio esotérico, medio extraño, sí. Obviamente cuidábamos mucho el vestuario, que es algo que ya no se hace ahora, pero entonces era como para nosotros, y fue por muchos años y lo sigue siendo para mí, como una ceremonia. No voy a ir con la ropa que salgo al supermercado o que voy a la tienda, que la ropa y cómo entro a un escenario y cuál es mi respeto a ese lugar a donde voy a torear de alguna manera, porque me voy a enfrentar con la nada, ¿no? Al improvisar. Entonces cuidaba muchísimo la escenografía, la luz, el vestuario, el cómo que hacíamos. Y seguimos tocando, empezamos el Galeón, que fueron 8 o 9 meses, no recuerdo bien, de tocar todos los lunes con portazo, siempre, y había una cola enorme y dábamos unos conciertos maravillosos. Y llegaba todo tipo de gente. Gente que hacía teatro, público en general, niños, más músicos, y entonces muchas veces invitábamos a los músicos que encontrábamos ahí a que se subieran al escenario. Esto nos dio como una apertura muy grande, porque nos empezaron a llamar de la universidad, de la UNAM, de las casas de la cultura, de Bellas Artes, del IMBA, y empezamos de librerías como fue el Ágora, y empezamos a tocar en todos lados, en kioscos, en cárceles, en muchos lados. Y un día nos oyó a Juan José Bremer en una grabación, oyó nuestra grabación y dijo: ustedes son un grupo maravilloso, ¿qué necesitan? ¿Dónde están tocando? Y demás. Pero ya le platicamos la historia, y entonces él dijo: ¿qué quieren? Porque yo los quiero promover, yo quiero que en México se conozcan ustedes. Entonces le pedimos que Bellas Artes trajera a Don Cherry a dar una serie de conciertos con nosotros, y que nos diera un teatro para dar un curso de música orgánica, porque era lo que estaba muy dedicado Don Cherry, música donde la gente cantara, pudiera aplaudir, pudiera moverse, pudiera entender ritmos. Y nos dieron el Teatro El Granero. Iba tanta gente que nos volvieron a dar el Galeón para que cupiera la gente, se llenaba de muchos músicos. Tocamos con Don Cherry por toda la República y terminamos dando 3 conciertos en el Auditorio Nacional. Bueno, querida Ana, ¿qué te parece si presentas el siguiente tema? Sí, se llama Dusanguni. Es Don Cherry, Atrás del Cosmos, también en el mismo concierto de Aguascalientes. Dusanguni es la guitarrita africana que trae Don Cherry.
Y bueno, queridos amigos de la Fonoteca, continuando con esta charla, me gustaría preguntarte, Ana, el concepto de Atrás del Cosmos. Yo creo que cuando se consolida ya el proyecto, digamos que conceptualmente hay algo que hay en el trasfondo. Entonces, si nos puedes platicar un poco esta cuestión tan abstracta de Atrás del Cosmos, qué significa, inclusive puede ser que vaya más allá de la música. Sí, mira, yo siento que realmente se consolida cuando entra Robert Mann, porque a mí me extraña, ahorita los grupos no duran mucho tiempo. En esa época, como Atrás del Cosmos duró 12 años, y 12 años con mucho público, con mucho éxito, con mucha gente. Y yo creo una cosa, que ensayábamos diario, que nos queríamos mucho entre todos, que hablábamos de música, que oíamos música todo el tiempo, que teníamos acceso al teatro, a los actores, platicábamos con ellos, nos reuníamos y como que se fue dando un grupo donde todo lo que sucedía era creatividad. En ningún momento había ni chismes ni mala onda, sino todo era como un grupo de creación, como un grupo muy grande que se concretaba con nosotros en el escenario, en donde llegábamos. Henry echaba rollo porque le gusta mucho filosofar, y entonces platicaba un poquito con el público y les hablaba pues de todo, de psicología, de matemáticas, de astronomía, de lo que fuera, de química, y de repente hablaba de música y que empezaba el grupo y la gente pues sí gritaba y bailaba, ¿no? Y yo veo que ahora, por ejemplo, no hay esos grupos. Éramos muy subversivos, estábamos muy en contra de todo lo que sucedía, como íbamos siempre contracorriente, y como que tratamos desde un momento de ser innovadores, de no copiar la música de nadie más, sino hacer nuestra propia música. Y yo después de mucho tiempo, de repente me dijo un sobrino que Santiago Papasquiaro, uno de los infrarrealistas, había escrito un poema entre 74 y 76 sobre Atrás del Cosmos. El poema es realmente bellísimo y siento que tuvimos una unión con ellos, porque ellos también sucedieron en la misma época, pero no nos conocimos, o si estaban en el concierto realmente no se presentaron como, oye, somos los infrarrealistas, sino se presentaron ahí y escribieron de nosotros. O sea, también siento que nos influenciamos unos a los otros. Entonces fue una época muy interesante y muy fuerte, y siento que además le cambió el coco a muchos rock and rolleros. A los jazzistas no creo tanto, porque iban poco a los conciertos, iban cuando había tocada y que había cámaras y que había fotógrafos, pero los que más iban fueron los rock and rolleros. Y si te fijas, el rock and roll que empezó a suceder en esas épocas es importantísimo, empezó a darle un toque mexicano, pero con sonidos nuevos, con muchas cosas que no estaban sucediendo, estaban siendo copia. En el momento que pudieron ser ellos mismos, empezó a suceder más. Oye, Ana, es cierto que inauguraron el espacio escultórico del UNAM, ¿verdad? Sí, ahí voy, porque se va Don Cherry y decidimos como cambiar, como decir, ok, ya aprendimos todo esto, vamos a cambiar. Y entonces decidimos dar clases de música. Henry venía de Berkeley, obviamente nos enseñaba armonía de jazz, y empezamos a juntar a mucha gente que tenía interés en tomar este curso de
de armonía y de orquestación jazzística, e hicimos una banda con muchos de estos gentes que trabajaron, que estaban en la escuelita, y se llamó la banda Atrás del Cosmos. Nos formamos como asociación en 1978, fuimos una AC, Atrás del Cosmos AC, y nos invitaron a inaugurar el espacio escultórico de la universidad, de la UNAM. Fue un concierto maravilloso, todo el mundo entre las piedras, nos sonorizaron maravilloso, y ahí estrenó la banda con nuestros primeros pininos. Y para continuar con este repaso sonoro, Ana, ¿podrías presentar el siguiente tema? Sí, quiero que oigan algo de la banda Atrás del Cosmos. Este tema, no recuerdo el nombre, lo encontré escrito, encontré la partitura, pero no tiene nombre, no me acuerdo quién lo compuso, pero me gustaría que oyeran lo que era la banda. Éramos 13 gentes, 12 gentes tocando.
Y amigos de la Fonoteca, también me gustaría invitarlos a que sigan a Ana en sus redes, en su Bandcamp. Acaba de sacar un disco que es producto de esta situación que estamos viviendo ahora de la pandemia. Yo creo que es un disco que vale la pena mucho escuchar, en donde Ana, como buena exploradora de lo sonoro y de las emociones que produce la sonoridad, realizó en esta etapa del confinamiento. Ahora vamos a escuchar el tema Veracruz y Yokio Califa. Entonces, Ana, si nos puedes platicar un poco de este tema. Sí, este fue un concierto muy bueno que dimos en el Gora. Está Robert Mann, Henry West y Tambú en las percusiones, yo en el piano. Y la primera pieza es de Milton Nascimento y Yokio Khalifa es una pieza poco tocada, poco oída de Abdullah Ibrahim.
Y bueno, para concluir esta plática, yo sé que el tiempo se va como agua. Esperemos que muy pronto podamos tener, digamos, todas estas entrevistas, porque también he realizado varias entrevistas con Ana en la Fonoteca, que podamos tenerlas en las Musiteca para que también la gente interesada pueda tener información, digamos, más extensa. Yo quisiera contarles un poquito cómo fue que, bueno, desde mi papel como investigador del catálogo de jazz, conocí esta colección de Atrás del Cosmos. Fue precisamente hacia el año 2015 cuando realicé una sesión sobre la historia del free jazz en México, donde pues convoqué a personajes muy representativos. Y bueno, entre mis pesquisas me llegó el nombre de Ana Ruiz, y era alguien que me decían que yo tenía que conocer. Tuve la oportunidad de conseguir su teléfono, platicó a grandes rasgos un poco de su colección, y en ese momento decidimos que conociera la colección, digamos, presencialmente ahí en su casa. Recuerdo perfectamente la imagen de llegar a su hogar y abajo de su piano ver estas cajas que ella misma me dijo que eran su mayor tesoro, y fue ahí cuando comenzamos a hacer estas pláticas, estas gestiones para que todo ese material, que es un material en riesgo, creo que las colecciones, a veces las personas, digamos los coleccionistas no saben que sus acervos están en riesgo por diferentes cuestiones, la humedad, la hidrólisis, muchísimas cosas. Era necesario llevarlo a la fonoteca. Entonces, bueno, ahí después también se conjugan otras cosas que me gustaría que un poco Ana les explicara cómo fue toda esa odisea. Sí, cómo no. Yo tenía guardado estas cintas y había pedido una beca al FONCA para poder digitalizarlas y después sacar 2 o 3 CDs, porque realmente es muy extenso y habían cosas como muy marcadas, de épocas muy marcadas de Atrás del Cosmos, entre ellas la época de Don Cherry y la época de la banda y la época en que fuimos un trío, y nuestra música era totalmente loca y la gente se emocionaba con ella. Éramos muy underground, pero a la vez ya éramos muy conocidos. Entonces no me dieron la beca y por suerte, yo no sé, ya ves, la vida, suceden estas cosas. Te conocí, Pablo, y te interesó, viste mis cintas guardadas y gracias a ti pude ir a hablar con la directora en ese tiempo de la Fonoteca. Ella vio mi trabajo, leyó mi currículum y me dio entrada. He tardado 3 años porque ha sido muy largo. Eran muchísimas cintas de carrete y estaban en mal estado porque después de estar guardadas 40 años, 30 y tantos años, era muy difícil que estuvieran sanísimas, ¿no? Entonces pasaron por el horno de hidrólisis, se llama, creo, donde quitan el agua, luego pasaron a cuarentena por si acaso tenían hongos y después ya se vació. Y yo empecé a oírlas para catalogar dónde estábamos, quién tocaba, en qué año fue. Entregué currículum de toda la gente que participó y luego me encontré, aquí está el cassette el único cassette que sacó Atrás del Cosmos, que no dice Atrás del Cosmos, pero obviamente nosotros no hicimos la portada ni la etiqueta, pero sí fue bien bonito. Y así como tenía yo como 16 cassettes que yo no sabía si servían, pero eran conciertos que la gente grababa y que luego me regalaban el cassette porque ellos ya habían hecho una copia. Y ¿qué más llevé? También llevé CDs de cosas que yo ya había podido pasar a digital, pero bueno, copiados por mí, no por un ingeniero que sabe qué hacer. Entonces llevo ya 3 años trabajando, estoy a punto de terminar. Y después mi interés sería hacer unos CDs como muy bonitos, con la historia, con fotos. Todo esto ya existe. Yo ya le di a la Fonoteca todo lo que tengo, todo mi libro de prensa, todo lo que tenía yo ya lo tienen ellos, pero yo sí quisiera por mi parte dejar este documento histórico. Y por eso lo tengo, porque se sepa que en 1970 y
2003 empezó el free jazz en México y fuimos los pioneros. ¿Y qué hicimos? O sea, ¿por qué realmente fue un grupo que llamó tanto la atención? Y por otro lado, dejarlo ahí guardado, que la gente, las generaciones vayan y lo oigan. Claro, claro. Pues bueno, amigos de la Fonoteca, fue un placer compartir este espacio virtual con todos ustedes. Yo espero que esto los anime a conocer a la historia de atrás del cosmos. Por eso decidí titular estas charlas como historias del free jazz, porque como bien menciona Ana, atrás del cosmos es un parteaguas, y a partir de ahí también se han tejido muchísimas historias, y por eso mucha gente, las nuevas generaciones, toman como referente a esta agrupación, y las mujeres toman como referente a Ana como una de las primeras, como ella misma dice, primeras locas que se aventuró a hacer este tipo de experimentaciones en medio de grupos a veces muy extensos de puros hombres, ¿no? Entonces también imaginemos un poco cómo era el contexto en el que crece Ana. Y solo eso, invitarlos a que cuando ya tengamos todo el material, pueden escucharlos ustedes, esa selección que va a hacer Ana en la Musiteca, que es una de las aplicaciones que tiene la Fonoteca Nacional, donde se integran todas las colecciones. Me parece que la colección de Ana es la número 218, que son colecciones, o deciden llamarlas colecciones porque por su valor, digamos que tienen un apartado especial en la Fonoteca. Entonces agradecerles mucho a todos la escucha y que se cuiden mucho. Yo te agradezco, Pablo, enormemente, porque realmente es muy importante difundirlo y saber que sepan que estoy trabajando en esto. Y quisiera yo terminar el programa con una canción que fue como emblemática de Atrás del Cosmos, que dentro de esa locura y ese sonido y ruidos y demás que estábamos haciendo, esos locos ahí en la escena, tocábamos un tema muy importante para el mexicano, que son las golondrinas en free jazz. Entonces quiero terminar con ese tema para cerrar. Muchas gracias.